Bueno, ¿cómo estás? Bien, la verdad es que bien, muy bien, porque me parece que todo lo que sucedió, que me pareció que estuvo buenísimo la forma en que lo presentaste, fue algo que me tomó tan de sorpresa en el marco de lo personal. Me parece que uno nunca está preparado para que te suceda algo así. Cuando digo que te suceda algo así, hablo de que algo que te sucede en el marco de lo privado trasciende, entonces es analizado de una manera seria cuando el contexto era humorístico. Independientemente del contexto en el que lo dije, en su momento yo pedí perdón porque para mí el límite del humor es cuando a alguien le hace mal, digo. Para mí nada es gracioso si a alguien le afecta. Pero la verdad es que estuvo buenísimo porque yo creo que venía dentro de una especie de caravana televisiva que me daba mucha felicidad. Y creo que si no me hubiera sucedido algo así, no me hubiera tomado este tiempo que me tomé obligatoriamente, porque lo sentí personalmente, para repensar, para mirar dónde está uno parado, para ver lo que tenés, lo que no tenés, lo que crees tener. Sobre todo hablo como de la conciencia que quizás uno tiene de su presente, que a veces en el medio de la vorágine es distorsionado de la realidad. Yo, por ejemplo, antes de que me sucediera todo esto, se lo decía en estos días a unos amigos, me sentía muy canchero con el vínculo con la televisión. Porque la verdad es que siempre fue muy luminoso, siempre tuve notas divinas donde hablaban de mi trabajo, de mi éxito, del reconocimiento, de la recuperación de figuras. Y uno creo que viniendo tan luminoso, no está preparado para que de golpe enciendas la tele y estén analizando tu persona por un acto en el que te equivocaste en el marco de lo privado. Y creo que uno nunca estaría preparado para eso. Pero estuvo bueno que me suceda porque entiendo que es parte de la televisión a la que yo le tengo mucho respeto. El mismo respeto que le tuve los últimos 5 años que me ayudaron a construir este presente tan sólido y tan exitoso. Esa misma televisión y ese mismo respeto le tengo a que durante estos 2 meses todo el mundo haya tenido la necesidad y el trabajo de opinar de eso, y me parece que es correcto, que me la banco, que es parte del juego, digamos. En ese sentido no tengo ningún tipo de enojo ni de encono con nadie ni de adelante ni de atrás de cámaras. Como que en ese sentido, la verdad creo que el mayor enojo o la mayor angustia siempre fue conmigo, porque creo que esta situación me sucedió por un error personal. No hubo un error de otro, hubo un error mío. Sí, te equivocaste. Claro, obvio, me parece que todos nos equivocamos. Yo en eso siento que soy bastante, ¿cómo decirlo? Perceptivo, y no me parece una casualidad que 2 meses antes, un mes y pico antes de que esto sucediera, estrené una obra que se llama Falladas, Nadie es Perfecto, en donde arriba del escenario un montón de actrices, que son unas genias, mañana vienen a comer con ustedes, y un montón de público, desde que la obra se estrenó, se identifica con las fallas que tienen esos personajes. Y por suerte no lo juzgan, porque me parece que cuando uno encuentra que el otro tiene un error, lo mejor que puede pasar es no juzgarlo e identificarse con ese error, que también me pasó mucho en estos 2 meses. Me encontré con mucha gente que se identificó con errar, con equivocarse, con hacer algo que no está bueno, y sobre todo con mucha gente que se identificó con que yo pueda reconocer tan rápidamente y públicamente que eso era un error. Sí. Yo, perdón, bueno, voy yo y ahora, perdón, yo quiero ser bestial en lo que te voy a decir. Decí. Porque es mi manera de hablar del tema. No tengo otra manera de hablar del tema que quiero hablar, porque a partir del audio en el cual se usó la palabra judío de una manera que servía para descalificar, el disparador de la polémica es muy fuerte. Y a partir de ese disparador, bueno, se ha dicho de todo. Yo siempre entiendo a los que se sienten ofendidos. Siempre entiendo, especialmente a la persona a la cual calificaste así. Entiendo que tu intención era en un cumpleaños levantarle el ánimo a una amiga y decir, bueno, ya está, es tu ex. Es como cualquiera de nosotros cuando trata que un amigo o una amiga zafe de una ex, corte con un ex mentalmente. Entiendo la intención, sin embargo, entiendo que ese ex o esa familia esté enojada. Yo me enojaría si le pasó a un hijo. Y en ese enojo voy completo, lo entiendo completo el enojo de la familia. Obvio. Ahora, desde el lugar de medio de comunicación hay 2 cosas que yo pienso y quiero decir. Nosotros nunca publicamos ese audio. Nunca publicamos ese audio. ¿Por qué? Y es una decisión editorial que hemos tomado. Porque a nosotros nos parece que ese audio, por el cual entiendo que la familia esté enojada, o sea, y para mí está mal, ese audio que naturalmente nació
nació para escucharse en un ámbito privado, se convierte en ofensivo para la comunidad judía cuando toma estado público. Es decir, vos estuviste mal, pero no censuro a quien lo hace para nada y yo soy recontra libertad de prensa total. Me parece que todo el mundo sabe lo que hace, somos toda gente grande y no hay tampoco malicia. No creo, al menos los que yo conozco, no hay malicia, ninguno la publicó. Pero también vale decir, nosotros en su momento, en la mesa periodística, decidimos no publicarlo. Es una decisión editorial nuestra. Valoro la de los demás, entiendo, respeto, no sé valor, respeto la de todo el mundo y también me hago cargo de la nuestra, porque nosotros decidimos hacer eso. Lo segundo que quiero decir, porque el tema del antisemitismo es un tema que a mí me va a fondo, yo no entrevistaría a un nazi. Nunca en mi vida. Digo, ay, si te toca entrevistar a Videla, bueno, viste, no somos tan copados. El otro día, justamente Luis Novarecio contaba a cuáles dos no quería entrevistar. Hay dos a los que no entrevisto, decía Luis. Bueno, yo no entrevisto a nazis. No entrevisto a nazis. Si yo pensara que hay un gramo de esa carga en tu ideología, naturalmente, porque tengo el derecho de fijar mi propia línea editorial, no te saludo más. Pero te lo digo posta, no te saludo nunca más. Si esta entrevista ocurre, digo porque a mí me parece que nos pasa a todos, no solamente a los judíos, pero como judío me pasa, si yo pensara posta que detrás de esa ironía, que obviamente entiendo en el plan de va la loca y trata de divertir a la amiga, hubiera un gramo de ideología, yo te juro no te entrevisto, punto, porque es mi límite. Entonces, tengo también la obligación de decir, no creo ni de casualidad. Sí creo que te equivocaste, sí creo que tienen razón en enojarse los que se enojaron, pero a mí personalmente, como periodista, no me pasa que esté pensando que me estoy enfrentando con alguien ni cerca de esa ideología. Algunos pensaban que a mí, otros me da lo mismo. A mí me pasa lo mismo que a vos al revés, digamos. Como que en realidad yo creo que el público, la gente, sabe ver mucho más de las palabras. Y me parece que de las personas no solamente hablan las palabras o las ironías o las equivocaciones referidas al humor. Digo, para mí no hay ninguna persona a la que le haya, ni una persona incluso de los que se enojaron, que le haya quedado dudas que el contexto era que yo me estaba haciendo gracioso, con algo equivocado. Entonces, sí. estuve mal en el marco de lo privado con algo que para mí en ese momento pensé que era gracioso. No lo pensé, lo dije, etcétera, etcétera. Ahora, el tratamiento que después se le puede dar al tema no es algo de lo que yo me pueda hacer cargo. Yo me puedo hacer cargo de mis acciones. Mis acciones fueron equivocarme y pedir perdón inmediatamente en las formas que a mí me parecieron que eran correctas. Primero, públicas, porque se diseminó públicamente. Y en segundo lugar, de manera personal, le escribí a Federico. Y en tercer lugar, en una instancia... Le escribí, quiero que me cuentes a quiénes le pediste disculpas. Porque una cosa es ir a pedir disculpas en general, como has hecho en la DAIA, y esto, a mí me parece más importante todavía, pedirle disculpas a las personas. A mí me parecía bien que fuiste a la DAIA y que le pediste disculpas a la comunidad judía, aunque entiendo que la mayoría... Yo estuve en la DAIA también, por varios asuntos, ¿no? Y también porque en la DAIA se discute qué es lo que está mal. O sea, es el lugar donde se piensa. Entonces, también como judío vas a charlar un poco con ellos. Muchachos, ¿cómo es? ¿Se difunde todo? ¿Cómo es esto? Yo pregunté y me dieron un poco de respuesta. Y agradezco mucho esa conversación que tuve, porque la verdad es que a mí el tema de cómo se difunden, quiero decir, los discursos antisemitas, no me refiero al chiste sobre que él ya pidió disculpas, estoy refiriendo a todo lo que pasó después del chiste. También fue una puerta abierta para que a muchos se les filtraran otras cosas tan graves como la de José, pero en público. Entonces, bueno, quería preguntarte, más allá de la cuestión institucional, la DAIA, ¿a quién le pediste disculpas? Por ejemplo, a Fedeval, que cuando estuvo acá, la verdad, también fue un invitado divino. Digo, ¿le pediste disculpas? Sí, le escribí por privado. Y si bien él no me contestó, luego estuvo, creo que a los 2 días de ese mensaje que yo le mandé, estuvo lo de Mirta y él dijo que yo le había mandado un mensaje y que él entendía lo que yo le había escrito y que también entendía que el contexto en el que había sido para él era lo doloroso, digamos. Porque, bueno, por la situación obvia de que era un contexto en donde lo que estaba era su expareja, digamos. Claro. Pero en ese sentido, la verdad, y lo digo muy sinceramente, como creo que fui siempre adelante y atrás de las cámaras, a mí me parece que Federico Val, a mi forma de ver, se comportó muy inteligentemente con esta situación.
tuvo un nivel de comprensión que también tuvo mucha gente en general, que fue entender el contexto en el que era. Y también entender que a veces uno cuando hace un chiste, está haciendo un chiste, no está haciendo un mal. Después, como vos decís, si eso que vos haces como un chiste, equivocado, le hace un mal al otro, tenés que pedir perdón, que es lo que hice yo. O sea, yo siento que en estos 40 años de vida y 20 años de profesión hice un montón de chistes. Bueno, nunca le hizo mal a nadie, esta vez le hizo mal a alguien y pedí perdón. Y en ese sentido, a mí me pareció muy certero lo que habló Federico, muy escueto, muy certero, muy abierto. Y a mí me queda todavía una charla en vivo con él. Él se portó como un caballero sí. al darte la derecha por en mail. esta situación, sí. En esta situación, sí, ¿no? Lo otro, bueno, lo otro es algo que me excede, claro, que es un tema y es otro judicial. tema que por supuesto también nos preocupa, pero parece caballeroso de parte de él lo que contás que hizo y caballeroso lo tuyo en reconocerlo. En un punto, sí, ¿no? Y después referido digo, a lo que vos decías, que yo pienso como vos, que es Carmen o Santiago, o sea, a mí me pasa que no soy padre. Pero yo me enojaría, claro, igual pero que, creo que si yo fuera padre él. y siento que están agrediendo a mi hijo, yo que me alguien enojo dice algo igual. sobre mi hijo, me enojo, sea cual sea la agresión, sea en privado, sea en público. Digo, si era en privado y me enteré, también es responsabilidad del otro. Digo, esto era en privado, pero la gente se enteró. Eso es responsabilidad mía, porque yo fui a esa casa y yo estuve con esas personas y alguien de todas esas personas lo hizo público, algo que era privado. Entonces, eso es responsabilidad mía, no de otro. ¿Quién yo fue? elegí, no tengo idea. No tengo idea y nunca elegí ni elegiría pensar ni ponerme a investigar quién fue, porque a mí me parece que hay algo del orden de la decadencia que es del otro, ¿entendés? O sea, a mí me parece que esto que a mí me pasó, o lo que yo hice, es un error. Y diseminar algo del orden de lo privado, públicamente y mediáticamente, y especular con eso, eso es miseria. Para eso no hay perdón que valga. O sea, ahí hay otros intereses en los que yo no puedo ni entrar mentalmente, ¿no? Mi frecuencia mental no está en esa dinámica, ¿entendés? O sea, salió el audio y yo tardé creo que 40 minutos en reaccionar, en terminar de escucharlo, porque me sorprendió a mí cuando lo escuché porque no lo recordaba, era de hacía un mes y medio atrás. Es como que yo te diga, che, ese día que charlaron con Karina en producción, grabamos lo que estaban hablando. Y vos no te acordás más o menos. Ay, te juro que en ese momento, mirá, incluso lo que pensé, en ese momento yo tuve mi primera reacción cuando supe que había salido el audio. Dije, ay, la puta que lo parió. Le dije cara de pato, que era lo que le decía Moria a Carmen. ¡Qué cagada! Fue lo que recordé. No entendiste que la gravedad pasaba por otro lado. No es que no lo entendí, no lo recordé. No recordaste, no tenías registro de eso. Exactamente. Entonces, la verdad que volviendo a quién lo hizo o por qué lo hizo, creo que ese es un tema para investigar muy atractivo para los medios, para los programas de espectáculo, que me parece que está buenísimo. Que lo sigan haciendo, porque me parece que nadie mejor que los periodistas. Y algunos lo están haciendo muy bien, ¿eh? Sí, me parece que nadie mejor que los periodistas para descular quién pasó ese audio, cuáles fueron sus intereses, qué buscaban. Yo creo, como dijo Federico, que de esta situación los dos fuimos víctimas. Él fue una víctima involuntaria, esto lo dijo él. Yo creo que él fue una víctima involuntaria porque él no hizo nada para que yo ironice sobre él equivocadamente. Y yo fui una víctima voluntaria, porque yo fui de motus propio y con buena onda a ese cumpleaños y hice eso, como chiste, como humorada, equivocada. Una humorada equivocada, pero una humorada. O sea, yo no me senté delante de la gente para decir mis conceptos sobre la vida. No. Mis conceptos sobre la vida, yo los digo en la vida. Mis conceptos sobre la vida son mis acciones. Mis conceptos sobre la vida yo los digo en mis espectáculos. Mis conceptos sobre la vida son los que vengo diciendo hace 20 años. Mis conceptos sobre la vida son mis acciones. Y de mí hablan mucho más mis acciones en el marco de lo público y de lo privado en estos 40 años de vida y 20 años de profesión que un audio filtrado de un cumpleaños donde hice humor y me equivoqué. De mí habla mucho más todo eso, que es mi construcción como persona, las elecciones que hice, las personas con las que trabajé en estos 20 años, que la filtración de un audio. La filtración de un audio es parte del show, es parte de la televisión, porque de hecho se analizó en televisión. Pero coincido como vos, cuando algo que es privado pasa a ser público y el que lo generé fui yo soy responsable de lo que pase públicamente, al menos
pidiéndole disculpas a quien se siente ofendido. Y eso es lo que hice y para Vos mí... sos responsable de haberlo dicho y a mí me parece necesario para los que se sintieron, si querés, perjudicados o que pidas disculpas. Hasta ahí vamos juntos. Después lo demás, el debate de lo público, lo quiero dar en un ratito, pero quiero que Cari pregunte porque... Quería preguntarte, José, porque, bueno, está clarísimo que fue un chiste en un marco privado, un mes y pico antes de que se conociera ese audio públicamente, y vos, cuando se hizo público de alguna manera, tomaste dimensión y conciencia del error que habías cometido y ahí es donde pedís disculpas. Sí. ¿Cierto? ¿De alguna manera sentís que te sirvió a vos, en lo personal, en tu manera de encarar a veces el humor y demás, que se haya hecho público? Porque tal vez si eso hubiera pasado, hubiera quedado en el marco privado y no te hubieras detenido a pensar que tal vez eso podía haber sido un error. Está buena la pregunta. Sí, yo creo que como todo en la vida, no por lo privado o por lo público, si vos no te das cuenta y otro no te lo dice, no te das cuenta de los errores. Para eso esta terapia, digo, un montón de cosas que hacemos en el marco de lo privado y de lo público, a veces no las reflexionamos o no tenés un amigo que te diga, che, esto no. Que te haga revisar ciertas Claro, cosas. y no las revisás. Hay un montón de gente que va por la vida sin revisar nada. Sí. Por suerte, yo no. Yo hago terapia hace un montón de tiempo y no te podría decir por suerte porque creo que fue un episodio lamentable o desafortunado lo que me sucedió. En todo aspecto. Lo que me sucedió en ese momento cuando lo dije y lo que sucedió a posteriori con la divulgación y el estado que tomó y el análisis que se hizo de eso. Pero sí te podría decir que aprendí un montón de cosas. La primera que aprendí es que el límite del humor radica en donde al otro le puede hacer mal. Que quizás es algo en lo que uno no piensa en general. Uno cuando hace un chiste no estás pensando si le vas a hacer mal a alguien, porque no hay una mala intención de tu parte. Yo no tenía una mala intención de mi parte hacia nadie en ese momento. Había una única buena intención que, como dijo Gerardo, y creo que está más que clara y manifiesta, que era levantarle el ánimo a una chica que era la protagonista de una obra mía y hacía 20 días que la obra se había bajado por su situación judicial, personal, mediática, referida a un tema de violencia de género con él. O sea, yo fui a un cumpleaños de una chica que había quedado sin la obra de teatro que protagonizaba y sin el programa de televisión en el que iba a bailar. En ese estado fui a ese cumpleaños a levantarle el ánimo. Y se lo traté de levantar haciendo lo que yo sé hacer, que es, nada, humor. Y en ese momento me equivoqué. Sí, te equivocaste. Y quería saber si tú, además, no es lo importante. Yo tengo este problema. Yo quiero contar en qué estoy pensando mientras sigo atentamente, por supuesto, lo que decís y lo que pregunta Karina. Yo no hago periodismo de periodista, no me gusta, no es lo mío, no me siento cómodo, no me gusta cuando lo hacen, o sea, no lo hago. Y, por supuesto, hay gente que hace espectáculos que me merece todo el respeto del mundo. Gente que ha dirigido revistas. En general, viste, la gente viene de la gráfica, por ejemplo, está muy formada, qué sé yo. Sí. Hay de todo. Pero yo sí tengo una idea. Yo creo que de verdad no hay nada que no se pueda publicar si tiene valor periodístico. Claro. Porque quiero completarle, yo creo que no hay nada que no se pueda publicar si no tiene valor periodístico. Después, si uno quiere publicarlo o no. En este caso, en este marco, en el marco de Morphy, a mí me pareció que publicar el video no era para nosotros pero no porque cocináramos. Porque yo sí pienso que estos temas tan delicados, cuando se publican, merecen una explicación larguísima. Es decir, yo creo, es mi manera de hacer periodismo, que para publicar un audio que tiene la palabra judío utilizada de manera descalificatoria, hay que explicar muy largamente, por qué es dañino para una sociedad y por qué lo ha sido en la historia del mundo el humor antisemita. Es decir, vos tenés que explicar todo. Porque, a ver, está el que se queda... O sea, José tira un chiste, ya explicó, ya pidió disculpas, pero después cuando eso queda flotando, se lee de mil maneras, aparece de mil maneras, y muchos que por ahí no se contactan con el comienzo de la gracia, se contactan con el discurso. Y eso es, a mi juicio, complicado. Entonces me tienta mucho hacer larga la explicación de por qué la DAIA y otras entidades judías a lo largo del mundo, cada vez que aparece un humor que puede ser tomado por ese lado, sale a explicar
¿Qué ha generado esto en la historia? Ahora, a su vez, explicarlo cuando no pase el audio también me parece un poco raro. En ese debate estoy, mientras escucho esta charla interesante que ustedes tienen, y al margen te pregunto, ¿te afectó en tu vida profesional, por ejemplo? ¿Fue menos gente al teatro a ver, por caso, Falladas, que fue la obra que se estrenó al toque del escándalo? No, la verdad es que no. Y en ese sentido también yo ahí me di cuenta que hay una diferencia entre lo que sucede en los medios o la forma en que determinados temas son tocados en los medios y la recepción que el público tiene, sobre todo, o quizás el público que va a ver obras de teatro, que de alguna manera cuando elige ver una obra de teatro está eligiendo un montón de cosas. En este caso, claramente Falladas es una obra que yo escribí y dirigí y claramente los números son comprobables por ADET. Es un espectáculo que está entre las obras más vistas en un momento del país muy duro, donde la gente no tiene mucha plata, donde para comprar la entrada para ir al teatro lo El pensás. elenco buenísimo también, ¿eh? Sí, tengo 5 genias divinas que las amo. Mañana vienen. Acá Patricia Palmer, Andrea Politi, Cecilia Dopazo, Laura Novoa. No, pero es cierto que si la gente, Y Martina que si la Guzmán. gente tuviera querido castigarte, castigaba. Sí, pero en ese sentido yo en ningún momento sentí de la gente, del público, que es lo que vos me estás preguntando, ningún tipo de intención de castigo, porque yo creo que el público inmediatamente entendió lo que sucedió. No hubo una contradicción en el público. El público entendió que yo hice un chiste en un marco privado equivocado y que inmediatamente cuando se hizo público pedí perdón. Sin ninguna contradicción, pedí perdón por mis redes sociales, pedí perdón a Federico Val y le pedí perdón a la Daya. Después si alguien, todo eso que yo hice no le alcanzó, lo entiendo y lo respeto, pero ya no es lo que yo puedo seguir, ¿entendés? Es un tema en el que no puedo seguir. De la misma manera que todas las acciones absolutamente inclusivas que tuve en mi vida durante estos 40 años y los 20 años de profesión, todas las acciones inclusivas que tuve, no hacia una religión, hacia el universo, si a la gente no le alcanzó hasta ese momento para entender qué persona soy, tampoco le alcanzaría algo que yo diga. ¿Entendés? O sea, yo no necesito citar ni hacer un listado de cuántas acciones inclusivas hacia miles de temas como la sexualidad, la religión, la xenofobia, etcétera, etcétera, forman parte de mi trabajo durante estos 20 años para que el público entienda quién soy. Yo no voy a la televisión a contar todo eso que hice cada vez que quiero que alguien compre una entrada para ver una obra de teatro mía. No, yo simplemente hago las obras de teatro y por algo el público, por suerte, las elige. En este momento difícil, muy difícil de la Argentina, Una guita. yo tengo 3 obras de teatro en la calle Corrientes, no una, 3. Una que está hace 4 años, que es la casa de Bernarda Alba, que todas pasaron por acá. Otra que es Casa Valentina, que está hace 1 año casi, estrenó en enero. Y Falladas, que hace 3 meses lidera los espectáculos más vistos de la calle Corrientes. A mí me parece que eso no es un dato menor. A mí me parece que eso habla claramente de que el público, incluso por las redes sociales, desde que sucedió esto hasta acá, yo no tuve la necesidad de bloquear a nadie. No hubo nadie que me haya agredido de una manera como para bloquear. Yo bloqueé a un montón de gente cuando bailé en Showmatch con un hombre porque las agresiones hacia la homofobia que significaba que 2 tipos bailen juntos me parecían muy heavies. Y yo estaba bailando en un programa con un tipo. En ese momento tuve que Bloqueaste. bloquear gente porque me parecía realmente tan desproporcionada la agresión solamente porque yo bailaba con un tipo en un programa que ahí en ese momento me afectaba y tuve que bloquear gente. En esta situación no. En esta situación incluso por redes sociales alguna persona que me haya manifestado su enojo, su encono, me he tomado el trabajo de escribirle de manera personal, explicarle, mandarle las disculpas que hice. Es lo que hay que Y hacer. la gente se revirtió absolutamente. El que tenía un enojo conmigo me dijo, te agradezco mucho que me escribiste, que te tomaste el trabajo de responderme, que es algo que hago históricamente, ¿no? Ahora soy conocido desde siempre. Me hice conocido en la calle Corrientes por volantear mis obras de teatro y ahora ya no volanteo porque volanteo cibernéticamente, con el Twitter, con el Facebook o con el Instagram. Tengo un vínculo muy directo con la gente que me escribe. José, una pregunta. Por supuesto que estás en donde estás porque sos un talentoso, un creativo. Esto que decís, tenés obras exitosas en cartel, 3 obras exitosas en cartel. Y también dijiste hace un ratito que de alguna manera el medio, la televisión, te ayudó a construirte desde ese Totalmente. lugar y a que la gente te conociera y a vender tu laburo. Sí. Y de pronto te encontrás en una situación, que es esta del audio, en donde el medio o la televisión te presenta otro tratamiento frente a algo que vos vivís. Sí.
¿Esta situación te enseñó algo de tu manera de manejarte en el medio, frente al medio, con el medio o no? La verdad es que no. No me lo enseñó, porque yo ya lo sabía. Pero sí me ubicó que puede pasar conmigo. O sea, yo ya había visto un montón de situaciones en la televisión. La situación más clara para mí es la de Beatriz Salomón, que es una actriz que trabaja conmigo en Extinguidas y que soy muy feliz de que vuelva a trabajar después de muchísimos años, cuando le sucedió que por una actuación personal de ella que se volvió pública, su trabajo, su lugar en el medio quedó replegado, angustiada y un montón de situaciones que ya ella misma habló. Yo sabía que esto sucede en la televisión, que la televisión puede difundir algo de lo privado y algo de eso que difunden en lo privado puede de alguna manera damnificar algo de tu cotidiano. En el caso de Beatriz Salomón, nada que ver con mi situación, ella no había hecho nada mal. Ella, al contrario, ella había hecho todo bien y le hicieron algo mal que la hizo sufrir, por lo cual nunca tuvo que salir a pedir perdón, ni mucho menos. Pero sí sabía que en el mundo del espectáculo o en la televisión esas son las leyes. Quizás lo que aprendí con esto es que esas leyes también son para mí. Que para mí las leyes no son la de la alegría, la del éxito, la de la luminosidad y la de que está todo bien. Está todo bien si la información que hay para dar de mí está todo bien. Ahora, si no está todo bien, no. Me había pasado una cosa muy pequeña que había sonado como una alerta para mí hace 1 año y medio atrás, pero lo surfié rápidamente. Hace 1 año y pico atrás a mí me operaron de un nódulo que tenía en la espalda. Una operación totalmente programada, que yo tenía claro que me la tenían que operar y no sé qué. Y de golpe un día empezó a circular que me tenían que operar de la médula y que mi salud corría riesgo. Imagínate que yo, que ya había salido de la operación hacía 2 días, no me afectó porque yo sabía, claro, sabía de qué se trataba eso y no que era la lo que información tenía. no era certera. Pero esa es la información que circuló durante 2 o 3 días hasta que yo un día dije, no, chicos, vengan, háganme un móvil. Hice un móvil por teléfono con la ventana abierta desde la clínica. Entonces, en ese momento yo tuve una alerta de que quizás en la televisión algo del orden de lo privado, que vos no contás, porque yo no salí a televisión a contar, che, me voy a operar un nódulo que tengo en la espalda, depende cómo se iba a difunda, transformar claro, en una noticia de que había un problema con mi médula o que no sé qué, que totalmente errado era. Salí, lo aclaré y terminó. En este caso yo también salí, lo aclaré, pero no terminó. Por esto que vos decís, porque hubo un tratamiento que a mí me excede en los medios de comunicación y que la entiendo como el también, juego de la totalmente. televisión. O sea, no me quejo de nadie, no tengo el más mínimo encono con nadie. Totalmente. No Y hay pero ahí ya no depende de vos. no hay un programa al que no iría por algo que dijeron. No, ¿cómo no voy a ir a un programa por algo que dijeron? Si justamente yo dije algo de lo que me arrepiento. Es que estuviste mal, claro. Quizás hay que un montón de volvamos al gente que dijo cosas en la televisión de mí de las que se arrepienten. O se arrepintieron, aunque en el momento sirvió. principio. José, Gracias. gracias por chicos. venir. Gracias por la charla, gracias por venir. Siempre es un placer verte. Y les quiero decir a todos, pero especialmente a mis elencos, que les agradezco muchísimo la garra, la fuerza que pusieron, porque durante este mes yo no estuve muy presente, me fui a Uruguay a trabajar, estrené una obra ya, El secreto de la vida, y el periodismo, por supuesto, que me buscaba. Y eran los No, pero elencos, los que pusieron ponían ahí el y cuerpo, no sé el qué. pecho. La información que tengo es que mejoraron mucho las obras. Desde que no pasaste. Ahora salen bien, están en timing.